Hola, estimados alumnos de Área 4. Vamos a trabajar hoy con la continuación de nuestro tema que estábamos viendo en la clase pasada, en el que estuvimos hablando justamente de toda esta cuestión de distintas mitologías, de cómo fue formado el universo y demás. El día de hoy profundizaremos en India y un poquito también en Grecia. Ok, entonces vamos a empezar con la India. La India es una de las mitologías, desde mi punto de vista, más complejas. Si a alguno se le complicó Mesopotamia o Egipto, India va a ser bastante más, porque es una profundidad muy, muy grande la que manejan los simbolismos del hinduismo. No solamente son simbolismos que hacen referencia a lo espiritual, a las almas y cosas de ese estilo, sino que también estos simbolismos están haciendo referencia, incluso conocimientos científicos y concepciones de la filosofía de la ciencia que hasta el día de hoy todavía manejamos. Entonces es bastante interesante ver cómo esta civilización, que muchas veces pasa un poco desapercibida, o esta mitología que a veces pasa desapercibida y conocemos por ahí algunos dioses por ahí desperdigados, realmente tiene una profundidad sumamente grande sobre lo que nos puede enseñar sobre la misma vida y de cómo se entendía el ser humano y su universo y cómo se ha creado todo esto, ¿de acuerdo? Hay, igual que en las otras, miles de historias distintas de la formación del universo, la formación de los reinos y cuestiones de ese estilo. Si lo habíamos dicho con Grecia, con Roma, lo habíamos dicho también con el caso de Egipto y Mesopotamia, que había muchas versiones distintas, aquí todavía es peor. ¿Por qué? Porque India es simplemente enorme. La cantidad de población que ha tenido, no desde ahorita, en la actualidad, sino desde tiempos ancestrales, o desde tiempos muy antiguos, es enorme. Y esto ha hecho que poco a poco vaya cambiando. Y su religión es sumamente compleja. Se calcula que hay alrededor de unos 500 dioses distintos en el hinduismo. De tal forma que estos dioses tan variados, han creado incluso sus propias religiones o sus propios sectas que ven de una forma muy distinta distintas cuestiones que podemos ir hablando. Entonces, nuevamente aquí, generalizando, vamos a empezar a hablar de cómo concibían el mundo los hinduistas, por lo menos del periodo clásico, como se les llega a decir, ¿de acuerdo? Ok, el primer punto importante que debemos entender para tratar de profundizar o entender lo que significa el hinduismo es el concepto básico de dualidad. Para los hinduistas, la dualidad es un concepto básico que se tiene que entender para poder tratar de profundizar un poquito, entender de ellos. Y esta dualidad es a muchos niveles, ¿de acuerdo? No solamente entre luz y oscuridad, por ejemplo, que sea una dualidad muy sencilla, sino son dualidades verdaderamente filosóficas poderosas. Por ejemplo, los hinduistas identifican que existe un universo definido y un universo indefinido. ¿Qué significa esto? Bien, para los hinduistas hay un universo material, uh-huh, y un universo inmaterial. Es decir, un universo material significa que es un universo que es tangible, que lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos percibir con nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Mientras que el universo inmaterial es un universo prácticamente espiritual que realmente no se puede sentir, no se puede percibir y la única forma de tener contacto con él es a través de la espiritualidad, de la profundización, del análisis, de la reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es un universo material y otra cosa es el universo inmaterial. Asimismo, tenemos también que para el hinduismo el universo es infinito y al mismo tiempo es infinito, ¿de acuerdo? Entonces, el universo finito hace referencia a lo material y el universo infinito hace referencia a algo que es inmaterial. El hinduismo dice que el universo tiene un principio y un fin. Vale, el universo que podemos percibir y el universo que existe en este momento que nosotros podemos notar, ese es un universo finito. Pero espiritualmente hablando, mucho más dentro de todo esto, existe un universo infinito que no lo podemos percibir. Esto va a quedar mucho más claro más adelante, ¿no? El universo también es temporal y al mismo tiempo es un universo atemporal, nuevamente haciendo referencia a los mismos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, va al revés. Temporal hace referencia a que es material y atemporal hace referencia a que es inmaterial, ¿de acuerdo? La cuestión entonces es que este universo temporal es percibible, tiene un tiempo, como cualquier cosa que exista, tiene un inicio y tiene un final, por lo tanto es un universo con un tiempo. Sin embargo, también un universo que no tiene tiempo. Esto va a quedar más claro más adelante. Bueno, resulta que al inicio de todo, según el hinduismo,
había un caos indefinido, es decir, un caos inmaterial, como habíamos mencionado. Es un caos que no es percibible, que no se veía, que simplemente existía y estaba por ahí. Era un caos espiritual, un caos mental, por así decirlo, que estaba alrededor de todos nosotros, ¿de acuerdo? De todo lo que existía y de todo lo que había. Realmente no es que no hubiera nada, sino que todo era un caos. Espero que más o menos se entienda esto. Dentro de todo este caos, de repente aparece el huevo cósmico. Este huevo cósmico no es otra cosa que Vishnu. ¿Quién es Vishnu? Según, si ustedes dan una búsqueda rápida, Vishnu va a aparecer como uno de los dioses principales del hinduismo. Sin embargo, para gente que ha estudiado más a profundidad la teología del hinduismo y que también se ha dedicado, por ejemplo, a entender la filosofía religiosa que hay detrás del hinduismo, han llegado a argumentar que Vishnu es básicamente la deidad única que existe en el hinduismo. Aunque les dije hace un rato que había 500 dioses o más de 500 dioses, según los teólogos que han profundizado un poquito en las interpretaciones de Vishnu, estos 500 dioses no son otra cosa que los desdobleces o las distintas caras que puede tener Vishnu. Imagínense ustedes, por ejemplo, una de estas figuritas que luego hacemos como cuando estábamos chiquitos, estas figuras que son una personita y que las abrimos y que están como agarrados de las manos, ¿vale? Vishnu entonces sería el equivalente a cuando están unidas todas estas figuritas que van como de la mano, ¿no? Entonces Vishnu sería esta figurita inicial y cuando Vishnu se va desdoblando, van saliendo todas estas demás caras que son él mismo, con distintas formas, pero él mismo. Entonces, el hinduismo está tambaleándose o está jugando entre ser monoteico, es decir, de un solo dios, o politeico, ¿no? Entonces, eso sería también parte de la dualidad que tanto estamos mencionando. Dicho esto, entonces, bueno, Vishnu toma forma o toma la forma que le pertenece a Brahma o la forma de Brahma, ¿de acuerdo? Que Brahma es el dios creador, el dios primigenio que crea absolutamente todo. Esta forma de Brahma la toma Vishnu en el momento en que toma conciencia de sí mismo y crea un universo en su maya, que significa ilusión, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquito más porque esto es muy profundo. En el momento en que Vishnu, que habitaba dentro de todo este caos, ya existía y seguramente había otros tantos como él que existían dentro de todo este caos. La diferencia de Vishnu con todas estas otras demás posibles deidades primigenias es que Vishnu es el único de ellos que toma conciencia de sí mismo, se identifica a sí mismo, identifica cuáles son sus capacidades, se conoce a sí mismo y básicamente esto lo consigue a través de la oración. Una vez que ora, que medita y que profundiza en sí mismo, Vishnu crea en torno a él un huevo cósmico que lo protege del caos que hay a su alrededor, ¿de acuerdo? Y este caos que está a su alrededor va a quedar a raya por este huevo cósmico, haciendo referencia de alguna forma a que el huevo es esta capa protectora que está protegiendo a el que va a ser un futuro pollito, que va a ser un futuro, pues incluso pues, también podría ser un reptil, porque al final de cuentas también pone huevos, pero está protegiendo de alguna forma a esta cría que se está desarrollando apenas, ¿de acuerdo? Entonces Vishnu, al darse conciencia de sí mismo, al enterarse de sí mismo, crea este huevo protector que lo aísla del caos, ¿de acuerdo? Aquí hay una profundización muy humanista, muy interesante y muy espiritual interesante. En el momento en que nosotros mismos como personas nos damos cuenta de nuestras capacidades, de lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que sí somos y lo que no somos, y nos damos cuenta de todas esas situaciones que hay en nuestro entorno, tenemos la capacidad de crear esta especie de barrera protectora entre nuestra mente con el entorno que hay a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Y de esta forma evitamos que el caos que es nuestro mundo, que está a nuestro alrededor, entre en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Como digo, es muy profundo esto y Vishnu logra llegar a todo esto. Una vez que hace todo esto, Vishnu pues termina agotado después de rezar, después de estar orando, de estar en este proceso espiritual, y al quedar agotado, su sueño se llama Maya, y este Maya crea una ilusión que es nuestro universo, ¿de acuerdo? Entonces, Brahma es la forma de Vishnu, por así decirlo. Brahma es la forma de Vishnu que crea las cosas, que crea el universo. Brahma es un dios creador y es Vishnu, pero simplemente con la forma de Brahma. Espero que se esté entendiendo bien esto. Si no, ya lo aclaramos en la videoconferencia. La cuestión entonces es que
Este universo creado en la mente de Brahma a través de sus sueños, de su ilusión, va a existir siempre y cuando Brahma siga dormido. En el momento en que Brahma despierte, todo esto se va a acabar, ¿de acuerdo? Cuando despierte, el universo llegará a su fin. Aquí también hay otro concepto bastante interesante. Obviamente solamente es mientras Brahma duerme. Entonces, el universo, el mundo que nosotros conocemos, el universo material, es un universo definido, temporal y además que es finito, es el universo que existe durante el sueño de Brahma, durante la noche de Brahma, ¿de acuerdo? Pero cuando Brahma despierte, se va a acabar todo. Se dice que el día o la vida completa de Brahma, más bien la noche de Brahma, dura alrededor de 4.000 millones de años, que es una edad un tanto cercana que actualmente se maneja de lo que tiene de vida nuestro planeta Tierra. Entonces, bueno, es una cuestión un tanto interesante. El día de Brahma dura 4.000 millones de años, ¿vale? Ok, dicho esto, entonces, el día que Brahma despierte, entonces va a aparecer Shiva, que es el destructor, y Vishnu, que es el conservador, ¿de acuerdo? Vishnu nuevamente, pero desdoblado en dos imágenes más. Una que es el desdoblez o la dualidad de el destructor, y la otra cara de la dualidad que es el conservador, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Vishnu como conservador y Shiva como otra cara de Vishnu, pero como destructor. Ojo, que Shiva sea el destructor no significa que sea malo. Aunque India haya creado un misil nuclear que se llame Shiva, no significa que sea malo Shiva. Shiva simplemente es el destructor. Entonces, aquí también entendemos otro proceso importante de la vida de los mismos del mismo hinduismo. En el momento en que Brahma despierta, este Maya se empieza a tambalear, empieza a ser un caos. Entonces Shiva tiene que llegar a destruirlo, pero Vishnu todavía tiene la responsabilidad de conservarlo. Entonces Shiva y Vishnu se van a enfrentar en una pelea prácticamente a muerte por conseguir conservar uno, el planeta, y otro por destruirlo completamente. El resultado entonces es que eventualmente el caos termina sometiendo a la conservación. También ahí podríamos sacar muchas similitudes con el mundo real o con nuestra propia interioridad, ¿no? Como el caos muchas veces nos termina destruyendo. La cuestión entonces es que Vishnu va a terminar siendo derrotado al final en cuenta cuando Shiva se imponga y a través de su danza celestial destruirá absolutamente todo. Y hasta que todo está destruido es cuando Brahma puede descansar. Cuando ya no existe absolutamente nada, cuando Brahma ha logrado nuevamente como despejar o tener conciencia de sí mismo, Brahma puede volver a dormir, su mente está en calma y vuelve a dormir y puede crear un nuevo Maya. Es por eso que el universo es finito y temporal, porque al final de cuentas tiene un inicio, tiene un final y que va a terminar siendo destruido en algún momento, se va a acabar, pero es infinito porque Brahma, cada vez que vuelva a dormir, volverá a aparecer un universo, no igual, pero volverá a aparecer un universo, ¿vale? Ok. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, ¿cómo concibían a la Tierra ya como tal dentro de todo este universo que se va destruyendo y volviendo a construir? Bueno, la Tierra en esos momentos es vista como una forma plana, es plana totalmente. Y está sobre los lomos de 4 elefantes. 4 elefantes sostienen esta tierra plana. Seguramente algunos de ustedes la habrá visto porque es como una imagen muy popular. Ahorita la vemos también un dibujo de ello. Entonces, la tierra plana está sostenida sobre la espalda o los lomos de 4 elefantes gigantes. Estos 4 elefantes gigantes, a su vez, están parados sobre una tortuga cósmica, una tortuga espacial, por así decirlo, que va nadando o que va caminando sobre este universo, va caminando sobre el caos de alguna forma. A su vez, esta tortuga celestial, junto con el planeta y los elefantes, está rodeada por una cobra celestial, la cual en su piel, en sus escamas, tiene justamente lo que son las estrellas y los planetas, que es lo que podemos ver en el firmamento. Esta cobra celestial tiene, por así decirlo, como dos cuestiones distintas. Por un lado, es el caos personificado. Esta cobra celestial es el caos personificado, es todo lo que hay alrededor del planeta Tierra, pero también es protectora, porque en el momento en que esta cobra se deje de morder la cola, que ahorita lo vamos a ver en la imagen, el caos entrará y acabará con el universo. Y entonces es protectora, pero también es el caos en sí, es compleja. Nuevamente, la dualidad que estamos mencionando.
Finalmente, habría que mencionar también qué pasa cuando te mueres en el hinduismo. En el hinduismo, el alma individual se dice que la vida es bonita y la vida está hecha para disfrutarla y ser felices. Eso es algo muy importante. Pero la vida simplemente es aquella que nuestra alma individual nos permite percibir, lo que se llama el Atman. El Atman entonces es nuestra alma individual, nuestra alma de cada uno de nosotros, y es lo que nos permite pues crear recuerdos y existir en este mundo y darnos cuenta de las bellezas del universo. Sin embargo, este Atman debe en algún momento unirse al alma universal. El alma universal no es otra cosa que el alma de Brahma, Vishnu y Shiva. Que Brahma, Vishnu y Shiva son al mismo tiempo también la trinidad principal del mundo hindú. ¿De acuerdo? Esta trinidad primigenia o esta trinidad principal. Entonces en algún momento nos vamos a unir en alma ¿a quién? Pues al único Dios real, como habíamos mencionado, que es Vishnu, ¿no? Todos los demás son sus caras, pero todos vamos a terminar uniéndonos a Vishnu en algún momento, y eso es lo que tendríamos que buscar. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar su alma de tal forma que la convertimos en la Brahma, que es el mismo nombre que tendría este Dios, y cuando lleguemos a tener ese contacto real con Brahma como Dios creador, habremos conocido también la cara real de Vishnu y dejaremos de caer en idolatrías y cosas de ese estilo, ¿vale? Lo cual dará paz y felicidad llevándonos al moksha, que es la liberación, en la cual no es que vayamos a estar en un paraíso, no es que vayas a estar en un lugar celestial hermoso, sino que simplemente vamos a estar en la nada. Ojo, la nada y el caos son cosas muy distintas. En la nada vamos a estar tranquilamente, no va a haber temor, no va a haber miedo, no va a haber necesidad de absolutamente nada. La felicidad y la paz total la vamos a tener ahí en el moksha. ¿Vale? Ok. Espero que haya quedado más o menos claro. Y bueno, lo que tenemos aquí son representaciones un poquito de lo que estábamos comentando. De este lado tenemos entonces al buen Brahma, o esta imagen de Shiva, pero convertido o con la forma de Brahma como Dios creador. Y por otro lado tenemos en torno a él el famoso huevo cósmico, que lo está protegiendo del caos que existe a su alrededor. Aquí representado el caos muy bonito, como florecitas y demás, pero al final de cuentas, estas florecitas, esta saturación que hay de puntitos y demás cositas, representa al caos del cual Vishnu logra separarse gracias a que logra darse cuenta de sí mismo y toma la forma de Brahma, ¿vale? Del otro lado tenemos aquí un poquito de esta imagen en donde tenemos esta tierra que yo les dije inicialmente que es plana, sí tiene cierta planitud, pero más que plana es una tierra semi-esférica, como una esfera partida a la mitad, ¿de acuerdo? En la cual pues es la forma en la que los viajeros del hinduismo podían decir que existía entonces esta posible curvatura de la tierra, pero que en algún momento la Tierra, esa curvatura se iba a acabar y te ibas a caer, ¿no? Te ibas a caer a el infinito. Entonces aquí tendríamos justamente al planeta Tierra como tal, la corteza terrestre. Debajo tendremos entonces a los 4 elefantes. Aquí se ven 3, obviamente el cuarto está de espaldas de este que está aquí, y se verían entonces ahí los 4. Tenemos la tortuga celestial que va nadando por ahí, por este universo o este caos. Y del otro lado, sobre todo esto mismo, tendríamos rodeando la tortuga la famosa cobra celestial, en donde podemos observar incluso sus distintas estrellas por ahí, o las marcas de la estrella. Esta cobra celestial entonces eventualmente, cuando Brahma despierte, va a soltar su cola, y al soltar su cola todo el caos que está contenido acá afuera va a entrar al universo, destruyendo absolutamente todo lo que conocemos, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar también que hay una serie de una especie de cielo con distintos escalones, ahí está arriba una especie de situación brillante. Esto simplemente es el hábitat de los dioses, ¿no? Donde viven los distintos dioses o las distintas formas de Brahma, de Vishnu, y hasta arriba pues estaría evidentemente Vishnu como dios conservador, dios primigenio, que eventualmente va a ser derrotado por Shiva, como habíamos comentado anteriormente. Entonces, bueno, a grandes rasgos esto sería lo que tendríamos con los hinduistas, con el hinduismo. Ahora pasemos a hablar un poquito de Grecia, que algunos de ustedes conocen bastante bien, me lo han demostrado a lo largo de las clases, y bueno, pues aquí simplemente voy a tomar uno de los tantos mitos creacionales que existen, que también nos ayudarán a comprender un poquito más todo esto, y entender también todo el tipo de arte que ellos mismos iban desarrollando.
La cosmovisión entonces de la cuestión de los griegos será la siguiente. En ellos el universo surge del caos. Hay un gran caos en el universo y de ahí surge una fuerza creadora. Sería algo parecido a lo que pasa con los cristianos o con el catolicismo, en cuestión de que Dios aparece de la nada, realmente no fue creado ni nadie lo creó, simplemente estaba ahí ya, y entonces bueno, aparece Dios. Esta fuerza creadora se llama Eurynome. Eurynome toma la forma de una paloma y esta paloma va a dejar un huevo. Nuevamente un poquito la referencia a esta cuestión del huevo, haciendo referencia como eso que protege al embrión o al feto que se está desarrollando en su interior. Entonces, la cuestión entonces es que esta paloma deja un huevito. Ese huevo va a ser calentado por otra fuerza creadora que está ahí en ese momento, que es Ofión, que es la serpiente primigenia, nuevamente el simbolismo de la serpiente. Esta serpiente primigenia va a envolver a este huevo y con el calor corporal que irradia va a mantener al huevo caliente dentro de todo este caos. Entonces, entre los dos van a proteger a este huevo de alguna forma. Aunque Eurynome deja el huevo ahí y se va, desaparece prácticamente y no va a aparecer hasta mucho tiempo después. Entonces Ofión se queda como encargado de este huevo, protegiéndolo durante todo este tiempo. ¿Ah? Bueno, por otro lado tendríamos entonces que una vez que este huevo llega a su momento máximo de desarrollo, a su eclosión, eclosiona como tal y de este huevo celestial de repente se va formando absolutamente todo nuestro universo. Para algunos actuales filósofos de la ciencia han dicho que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la teoría actual que tenemos del Big Bang, ¿no? Esta teoría en la cual pues, el universo nace a partir de la explosión de algo. Entonces esta explosión desde el punto de vista de los griegos sería la eclosión o el rompimiento de este huevo celestial, y del cual va a surgir todo el universo. De este universo que nace, también nace... bueno, aquí quedó mal escrito esto. Bueno, pero nace Urano, que es el cielo, y Gea, que es la tierra, ¿de acuerdo? Son personificaciones del cielo y de la tierra, así parecido como lo que platicamos con los dioses mesopotámicos y egipcios. Una cosa es que sea la personificación y otra cosa es que sean dioses. Estos dos son personificaciones del cielo y de la tierra, ¿vale? Entonces, estos dos son hermanos, pero al mismo tiempo son amantes, y entonces lo que hacen es copular, y de su copulación va a formarse las distintas formas que tiene la tierra y el firmamento, de alguna forma. Entonces, de este momento apasionado que tienen, por así decirlo, pues tienen una relación tan fuerte o tan apasionada, un acto sexual tan apasionado, que Gea rasga el cuerpo de Urano, creando entonces al universo, las estrellas y todo lo que se ve en el firmamento, y Urano pues se embiste tan fuertemente de alguna forma a Gea que termina creando las montañas y todos los sistemas geográficos que hay en nuestro planeta, las tierras y todo esto, ¿no? Todo esto cargado de mucha sexualidad, mucha pasión y cuestiones de ese estilo. Y también, bueno, de estas relaciones nace entonces los titanes y las titánides. Los titanes pues son la parte masculina de la raza de los titanes, y por otro lado las titánides son las femeninas dentro de la raza de los titanes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso sería un poquito esto. Luego ya sabemos que nacen todos los demás dioses a través de Urano también y cuestiones de ese estilo, y toda la mitología que hay detrás de estos principios, ¿no? La cuestión entonces es que la Tierra entonces... Bueno, Urano o Cronos también lo podremos decir de alguna forma, como se maneja en algunas versiones de la visión de los griegos, ¿de acuerdo? Aunque Urano normalmente es un nombre que toman los romanos posteriormente para el mismo dios, también lo llegaron a ocupar los griegos en algunos momentos determinados. Aquí la versión en específico que yo estoy utilizando es la que utilizaba a Urano como este dios, ¿vale? Ok. ¿Qué más? La Tierra entonces creada es de forma circular, rodeada completamente por el gran río Océano. Entonces, de alguna forma, aunque es circular, realmente todavía los griegos tienen la idea de que es plana, por lo menos desde el punto de vista religioso la idea es plana. La superficie entonces está separando a dos mundos distintos, por un lado el inframundo y por otro lado el firmamento. La Tierra se caracteriza por el mal y la imperfección.
La Tierra queda completamente imperfecta, dañada de alguna forma por este acto sexual tan poderoso que tienen Urano y Gea, y entonces por eso queda imperfecta. Y es lo que les atribuyen los griegos a por qué en la Tierra pues existe el pecado, las debilidades, y los seres humanos no somos seres celestiales ni perfectos, así como tampoco los dioses. De alguna forma entonces la Tierra está mal y es imperfecta, ¿no? Y bueno, estos dos universos, estos dos mundos, el inframundo y el firmamento, están completamente separados, no por un dios que los separe, como en el caso de los griegos o mesopotámicos, sino simplemente por la misma corteza terrestre o la superficie. Aquí tendríamos entonces algunas representaciones de esto. Por un lado tenemos entonces al huevo primigenio de Eurynemo junto con la serpiente celestial que lo está ahí calentando, como podemos ver en esta representación. Luego de este otro lado tendríamos a el planeta Tierra, sí, con una forma esférica como ellos mismos indicaban, pero en este caso pues limitada también de una forma un tanto plana, con un inmenso océano que los rodea. No estarían tan equivocados los griegos al final de cuentas, debido a que pues no conocían la existencia de América, pero pues podían identificar entonces la existencia de Europa, de África y de Asia, y que esto en muchas ocasiones se le llama en geografía el megacontinente, ya que aunque son 3 continentes distintos, la realidad es que son 3 continentes unidos en una sola masa continental, ¿no? Entonces la cuestión es que así es como lo veían ellos. Obviamente les faltan partes del norte de Europa de conocer y cuestiones de ese estilo, también muchísimo de Asia, pero sería gran rasgo la concepción que ellos tenían. Entonces es una tierra plana, pero en forma de esfera. Nuevamente, algo parecido a lo que hacían los mesopotámicos. Esta imagen también nos ayuda a entender un poquito más este concepto. Una tierra circular o esférica, de alguna forma, que está ahí establecida, y donde tenemos un océano primigenio que está alrededor de la Tierra. Tendríamos que esta Tierra también a su vez está rodeada por este océano que habíamos mencionado anteriormente, que es este océano que podemos ver en la otra imagen de esta arriba. Bueno, pues aquí estaría también este océano que separa la Tierra, o que mantiene a la Tierra como encerrada, y sobre ellos estaría lo que se llama el océano celestial o el océano del cielo, que es justamente el firmamento que nosotros podemos observar. Sobre ello estaría el cielo de los cielos, de alguna forma podríamos decir, que es donde efectivamente habitan los dioses. Aquí podríamos ver al sol y a la luna deambulando a lo largo de esto, y el firmamento con las estrellas que están aquí marcadas, ¿de acuerdo? Entonces esto sería lo que realmente se puede observar. Debajo tendríamos entonces el inframundo, como habíamos comentado, que es el lugar a donde van las almas directamente. No es un lugar de castigo, es un lugar donde las almas permanecen ahí encerradas temporalmente y demás. Y la Tierra está sostenida con unos pilares que podemos observar aquí, que tocan directamente el océano primigenio. Estos pilares, debido al movimiento del océano primigenio, de vez en cuando provocan los temblores que tanto conocemos y que eran bastante frecuentes en la zona de Grecia. Por el lado también del hinduismo, esto se me olvidó mencionarlo, pero al final de cuentas esta estructura tan poco estable que tenemos con 4 elefantes y una tortuga que se va moviendo, es también la explicación que daban los hinduistas del por qué existían los temblores y terremotos, que también eran muy comunes en India, ¿no? Pasando ya a la parte final de todo esto, vamos a hablar de Grecia muy rápidamente, ya que ellos también desarrollaron lo que llamamos actualmente la protociencia, es decir, los inicios de una ciencia manejada por los griegos. ¿Por qué se le dice protociencia? Bueno, porque no es una ciencia al 100% ni una ciencia que tiene las mismas reglas que tenemos actualmente. Sí, ellos inician con todo este conocimiento científico, alejándose de alguna forma también de todo lo que era su mitología, pero al final de cuentas sigue siendo una ciencia que le falta comprobación en muchos sentidos, y por eso no se considera ciencia 100%, sino como los inicios de una ciencia. Por eso es el prefijo proto, ¿vale? Entonces, bueno, ellos consiguieron todo esto a través de una observación minuciosa de la bóveda celeste, casi sin instrumentos realmente de observación, pero sí ocupando muchos instrumentos principalmente para la arquitectura que se utilizaba por parte de los griegos y de los egipcios. Bueno, pues topan muchos de estos elementos para poder hacer sus cálculos y observaciones. Ellos establecen también, los griegos, dentro de sus conocimientos, que los astros son esferas flotantes en el espacio y que giran en trayectorias circulares, es decir, que tienen trayectorias muy bien marcadas que van girando alrededor. Esto un poco relacionado con todo lo que estábamos entendiendo de que el universo finalmente pues está ahí establecido y se sigue moviendo. Entonces tienen trayectorias circulares y son esferas, ¿no?
Tenemos entonces por ahí una serie de escuelas y también distintos sabios de la época que van desarrollando algunas teorías que hasta el día de hoy se utilizan y formas de medición o interpretación de nuestro planeta. Eratóstenes, por ejemplo, que ahorita vamos a ver un pequeño video de él, lo que hace es establecer la esfericidad de la Tierra y un diámetro de la misma. Él es el primero que da una medida, que es una medida bastante cercana a lo que tenemos actualmente de cuánto mide la Tierra, y establece la esfericidad también de la Tierra como tal. Por otro lado, la escuela de Pitágoras calcula el orden de los planetas, en qué orden realmente están colocados, cuál va primero, cuál está más cerca de la Tierra, cuál está más lejos de la Tierra, cuál está más cerca del Sol y cosas de ese estilo. Y otro importante, Seleuco de Seleucia, lo que hace es básicamente identifica que la Tierra es nuevamente redonda, vuelve a establecer este concepto, y que al final de cuentas también esta Tierra está girando, no está quieta, sino que está girando y gira en torno al Sol. Entonces de los primeros que traen la idea de el heliocentrismo, como el Sol como un centro del sistema solar, y que nosotros estamos dando vuelta alrededor de él, al igual que los otros planetas. Bueno, dicho esto, entonces, bueno, para que entendamos un poquito, nos demos un poquito de idea cómo eran los cálculos que hacían para determinar la esfericidad, por ejemplo, de la Tierra y su diámetro, tenemos este pequeño video. Para mí esto de las matemáticas es todavía más extraño que todas las filosofías. Las filosofías las entiendo más, y toda esta parte del conocimiento mitológico lo entiendo mucho más y me hace mucho más sentido que estas cosas, así que mejor les pongo este video donde se explica un poquito más a fondo esta situación, ¿vale? El tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C. donde nació una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día del solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el Sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo, del cual, gracias a que el Sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que ésta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de 1/8, lo cual, usando una tabla de equivalencias con tangente, le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, que utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del Sol que ingresan por el pozo en Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del Sol y la columna en Alejandría, el ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del Sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Los ángulos alternos internos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía que había entre Siena y Alejandría, basta con saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre, entre 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces 5.000 estadios.
Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego, cuyas medidas son menores, el cálculo mejora. Igual, lo que debemos admirar más que la precisión es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Muy bien. Entonces, bueno, sería todo por hoy. Les agradezco su atención y los espero en la videoconferencia para resolver cualquier tipo de dudas y comentarios. Gracias, sigan cuidándose. Hasta luego.